weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos a Videoclub Weird. Es evidente que la saga de Halloween está llena de altibajos, creo que nadie podrá discutirlo, pero sin duda hay una entrega que tiene dividido el corazoncito de los fans, es decir, unos la odian, otros la aman. Esa es, por supuesto, su tercera entrega. Y es que sus responsables quisieron ofrecer algo nuevo, pero el experimento pues les salió rana. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que para triunfar hay que arriesgarse y detrás de alguna victoria siempre hay detrás muchas derrotas, ¿no? Lo importante es no rendirse. Y es que hoy vamos a hablar de Halloween 3, el Día de la Bruja. Así que... empezamos. Pongámonos en situación, estamos en el año 1982 y el subgénero slasher está totalmente asentado entre el gusto del público, del aficionado al terror, incluso del público más generalista. El mercado se satura de imitaciones de La Noche de Halloween de John Carpenter y de sus secuelas. El caso es que Halloween 2, que aquí se tradujo con el curioso título de Sanguinario, obtuvo unos resultados lo suficientemente satisfactorios, es decir, unos 25 millones de dólares, para que tanto la Universal como Dino De Laurentiis pues pidieran una nueva entrega a sus responsables, Debra Hill y John Carpenter. Sin embargo, estos no estaban por la labor de seguir con las andanzas de nuestro boogeyman favorito, del hombre del saco al que habían creado. Estaban más interesados en crear una especie de antología de terror, una serie de películas con la festividad de Halloween como telón de fondo, teniendo en mente pues esa gran serie creada por también un inconmensurable Rod Serling y llamada La Dimensión Desconocida o The Twilight Zone en versión original. De hecho, para esta presumible cita anual de películas basadas en la festividad de Halloween o con la temática de Halloween como fondo, Hill ya tenía pensada una primera historia, que consistía en mostrar el contraste entre ese moderno mundo tecnológico que tímidamente estaba ya empezando a asentarse, a meterse en los hogares americanos, y algo pues un poco más vetusto, un poco más viejuno como es la brujería. Algo que iba muy en consonancia con esa idea de fantasciencia que Carpenter tenía en su cabecita. Y en esa onda también estaba pues el primer director al que se tanteó para dirigir este proyecto. Y ese no es uno que ya un conocido del canal al que hemos mencionado varias veces. De hecho, hay algún videoclub Weird dedicado a alguna de sus películas. Os dejo por aquí el enlace a ese vídeo por si no lo habéis visto, por si no habéis visto el videoclub Weird dedicado a Gremlins, y ese no es otro que nuestro amigo Joe Dante. De hecho, Dante estaba en la misma onda que Carpenter y Hill, no le interesaban para nada las Halloween anteriores, e idea suya fue la de contactar con el guionista británico llamado Nigel Kneale, conocido entre otras cosas por ser el papá literario del popular Dr. Quatermass. Dante sabía que Kneale y su esposa se hospedaban en esos momentos en el Hotel Sheraton porque Kneale había acudido tras la llamada de su amigo John Landis para que le escribiera un guión para un posible remake de otro clásico, de un clásico de la Universal llamado La Mujer y el Monstruo, Creature from the Black Lagoon, y con Carpenter de la mano pues acudieron a ver al británico para plantearle la escritura de un guión para esta tercera entrega de Halloween. Sobra decir que Kneale tampoco tenía interés en las Halloween precedentes. Señalar que las aventuras del profesor Bernard Quatermass nacieron en la televisión británica, pero que luego la Hammer adaptaría a la gran pantalla ofreciendo 3 entregas, 2 de ellas guionizadas por su creador, por Nigel Kneale, y en la segunda de ellas, en Quatermass 2, se nos cuenta cómo una misteriosa lluvia de meteoritos infecta a las gentes del lugar donde han caído, llamando la atención del buen doctor, que se traslada a este pueblecito para descubrir que se enfrenta a una invasión alienígena y que este
estos extraterrestres están poseyendo a los directivos de una planta industrial cercana, utilizando sus instalaciones para sus siniestros propósitos. Descubierta esta trama conspiranoica, será el Dr. Quatermass quien liderará a los trabajadores de esta planta para hacer frente a estas criaturas de corte lovecraftiano venidas de otro mundo. Y es con la trama de esta segunda entrega de las aventuras de Quatermass para la Hammer que Nigel Kneale se puso a escribir y 6 semanas después les ofreció un libreto a Dante y a Carpenter. En este guión para Halloween 3, Kneale nos contaba cómo un empresario irlandés de nombre Conal Corcoran era el responsable de la fabricación de unas populares famosas máscaras baratas para Halloween a través de su empresa Silver Shamrock y que escondían una conspiración un poco macabra. Paralelamente, un médico, el doctor John Callis, atiende a un misterioso paciente que, entre murmuraciones y palabras sin sentido, no para de pronunciar la palabra Samhain. Samhain es esa palabra de origen gaélico con la que los celtas celebraban su año nuevo, que transcurría a finales de octubre y que venía a representar pues ese momento de transición en el cual dos mundos totalmente distintos, es decir, el de los vivos y el de los muertos, se comunican. Una festividad que con el paso del tiempo ha acabado por convertirse en el Halloween que todos conocemos. Así que el Dr. Callis, preocupado por la salud de su paciente, lo someterá a una sesión de hipnosis que acabará desatando una enorme actividad poltergeist que llevará a nuestro médico protagonista a intentar esclarecer el misterio junto a la hija de su ya fallecido paciente. Ambos llegarían a la localidad de Sand Hills, donde está la sede de este Silver Shamrock, y descubrirían la verdad. Y esta terrible verdad consistirá en un macabro plan por parte de Corcoran para provocar una gran masacre en la festividad de Halloween, una masacre provocada por sus famosas máscaras. Y es que el spot televisivo que anunciaría sus caretas sería el desencadenante de una especie de señal que freiría a través de una potente descarga de energía a todo aquel que portase una de estas caretas. Chungo, ¿no? Con su guión, Kneale lo que pretendía era pues enfatizar ese conflicto entre la modernidad y la tradición, aquí representadas por la tecnología y por la magia o la brujería respectivamente, además de hacer un poco de crítica señalando el poder destructor de la televisión, todo ello haciendo pues un terror sutil, conteniendo la tensión y desarrollando esta historia con pequeños toques de humor negro. A Carpenter le encantó la idea, pero, como todo tiene un pero, le parecía muy caro de rodar y solicitó una reescritura de este libreto con tal pues de abaratar la producción. Lamentablemente Dante se bajó del proyecto porque le surgió la oportunidad de trabajar en otra producción que también contenía ese espíritu de Rod Serling y de su serie de Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, y ese no era otro pues que su remake, su adaptación a la gran pantalla de Twilight Zone The Movie, o En los límites de la realidad, como aquí se tradujo. Así que la dirección recayó en uno de los habituales colaboradores de Carpenter, en uno de sus colegas, en Tommy Lee Wallace, pues habitual colaborador, como he dicho, amigo íntimo, además miembro de su grupo musical, Hope the Bills. Wallace también es uno de esos sospechosos habituales, ¿no?, del cine de género fantástico, y lo hemos podido ver dirigir pues la secuela de la ochentera Noche de Miedo, una película que a mí me flipa, me gusta mogollón, o también dirigió pues la miniserie televisiva que adaptaba pues esa extraordinaria novela de Stephen King titulada como
y con un Pennywise interpretado por Tim Curry, que es ahora mismo pues un icono, ¿no? También dirigió Flipper en el 95. Así que Wallace comenzó a trabajar en esa reescritura codo con Nigel Kneale, pero dándose cuenta de que el escritor británico, nacido en la isla de Man, pues no estaba muy por la labor, ¿no?, de cambiar nada de su escrito, y además paulatinamente iba perdiendo el interés y se estaba desmarcando del proyecto. Tras las reescrituras, una por parte de Carpenter, que también se unió para arrimar el hombro, como la de Wallace, el británico se mostró bastante indignado, considerando que pues esas modificaciones desvirtuaban su guión, ya que su libreto estaba más enfocado hacia un terror sutil, hacia esa dosificación del horror, a la creación de atmósferas y a un terror pues un poco más psicológico, en confrontación a ese horror basado en el aumento de la violencia, del gore y de los sobresaltos, ¿no?, que eran tan del gusto del público de la época. Vamos, que lo suyo era otro rollo. Fue tal su mosqueo que incluso pidió no aparecer acreditado en la película, algo que debió sorprender pues al sindicato de guionistas, que debían estar acostumbrados a justo lo contrario. Destacar que a este señor Carpenter lo admiraba. De hecho, en la producción del Príncipe de las Tinieblas, años después, Carpenter llegaría a decir, puesto que esa película es de fuerte inspiración del mundo literario de Kneale, pues Carpenter llegaría a decir que de este señor, de este buen señor, admiraba su obra, pero no a la persona. Tras estos acontecimientos, pues Carpenter tampoco quiso aparecer acreditado, y es por eso que Tommy Lee Wallace aparece en los créditos como el autor del guión de Halloween 3, a lo que honestamente Wallace afirmaba que lo único que hizo fue coger el magnífico material que le habían dejado tanto Nigel Kneale como Carpenter e hizo pues 4 modificaciones, pero que bueno, que así es el negocio y que al final pues aparece él como el creador de este libreto. Y es que en su reescritura, aparte de cambiar pues algunos nombres de personajes y localizaciones, Wallace introdujo pues algunas de sus inquietudes más personales, y es que se ve pues que a este señor, este buen señor, la lectura de 1984 de George Orwell pues le debió tocar mucho en su juventud, debió impresionarle, que lo dejaría bastante marcado, al menos en lo ideológicamente hablando, y en Halloween 3 introduciría pues aspectos por los que estaba muy preocupado, como era el poder por parte de las corporaciones privadas, por el mundo de los negocios, un mundo en el que pues no había cabida para los escrúpulos, e incluso por la opresión gubernamental. Y es por ello que los esbirros de este Corcoran, finalmente llamado Cochran, pues son una especie de yuppies trajeados sin atisbo de humanidad en su semblante. También introdujo Stonehenge, y como buen fan de la ciencia ficción conspiranoica de los años 50, quiso fijarse en una de sus cintas más idolatradas, y esta no es otra que La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Al igual que en la cinta de Siegel, quiso Wallace que su película tuviera una estructura circular, además de un final pues ambiguo y abierto, un poco pesimista al imagen y semejanza de la cinta protagonizada por Kevin McCarthy. Como curiosidad, le cambió incluso el nombre a la localidad de Sand Hills, como la había bautizado Kneale, y le puso el nombre de Santa Mira, el mismo nombre que la localidad que aparece en la película de los ladrones de cuerpo. Aquí también trata tangencialmente el tema de la suplantación de identidad, y en lo referente al final pues le quiso dar ese toque tan pesimista como en la peli de Siegel, a lo que el estudio le dio carta blanca a Carpenter para cambiarlo si lo veía conveniente, a lo que Carpenter pues rehusó, dejando pues lo que su colega había hecho. Pero es que su colega tenía incluso una idea incluso más tétrica, más macabra, para darle ese
toque final chungo a este Halloween 3. Y no era otro que cuando la pantalla se fundía en negro, cuando esa imagen del Dr. Callis se fundía en negro gritando, ¿no? A imagen y semejanza del Kevin McCarthy de la cinta de Siegel, él quería pues que sonaran en off los gritos de las pobres víctimas a las que sus cabezas se iban friendo en el interior de esas máscaras de Halloween malditas. El hombre se dio cuenta de que se estaba pasando un pelín, aunque fijo que muchos de nosotros hubiéramos pagado por ver ese final. Para la creación de esa atmósfera nocturna, perturbadora y tenebrosa, siguiendo la estela de las entregas precedentes de Halloween, tenemos a otro de los grandes habituales colaboradores de Carpenter de esa época, que no es otro que el magnífico Dean Candy. Aquí hizo de director de fotografía. Y este hombre pues hizo una carrera posterior bastante interesante ya en títulos, digamos, de primera división como Regreso al Futuro o Parque Jurásico, centrándonos en el reparto para interpretar al Dr. Daniel Callis, a nuestro protagonista, un auténtico héroe a su pesar, tendente a abusar un poco del alcohol y con cierta libertad sexual, vamos, un fucker en toda regla. Tenemos a otro de esos miembros de esa chiquipandi, ¿no?, de John Carpenter, y no es otro que el actor Tom Atkins, participando en películas como 1997, Rescate en Nueva York, o con un personaje ya más protagónico en La Niebla. A Atkins también lo hemos podido ver en la primera entrega de Arma Letal y en uno de esos papeles memorables, en una de esas películas que a mí personalmente me encantan, en esa oda al cine de serie B y de ciencia ficción de Fred Dekker, titulada como The Night of the Creeps o El terror llama a su puerta, que se tituló aquí, dando cara pues al irascible detective Ray Cameron. ¡Sorpréndeme! El terror llama a su puerta. Muy divertida, muy recomendable. Señalar que durante el rodaje de Halloween 3, este pobre señor sufrió una neumonía y no faltó ni un solo día a grabar. La elección de una actriz para interpretar a la joven Ellie Greenbridge, hija pues de este paciente que desencadenaría pues todo el misterio que rodea a Halloween 3, pues no fue tan fácil, pero bueno, al final se contrató a la actriz Stacey Nelkin, una actriz que la verdad es que no se ha prodigado mucho en el mundillo, aunque estuvo a punto de participar en el rodaje de Blade Runner, encarnando pues a otra replicante que por motivos presupuestarios no acabó apareciendo y que llegó pues a esta producción de la forma más casual, debido a que pues su novio compartía piso con uno de los maquilladores, un miembro del cuerpo de maquilladores de Halloween 3, Ron Walter, que le dijo que se estaba buscando a alguien de su perfil para hacer un papel protagonista. Como curiosidad, señalar que Nelkin fue pareja de Woody Allen a finales de los 70 y que en la película Broadway Danny Rose de Allen aparece anunciada en una sala de cine el Halloween 3. El malvado de la función tendría una cara de lujo, la cara de un impresionante Dan O'Herlihy, capaz de ofrecernos pues la cara de un gentil ancianito, un extrovertido Conal Cochran, así como meternos el miedo, el canguelo en el cuerpo, pues con una mirada o con un simple gesto verdaderamente aterrador. A O'Herlihy lo veríamos años más tarde presidiendo la corporación OCP en Robocop, que os dejo por ahí arriba también el enlace al videoclub queer de Robocop por si no lo habéis visto, con la intención de acentuar el estereotipo irlandés, puesto que esa es la nacionalidad de Cochran y la de su magia. Wallace quería que todos sus esbirros fueran pelirrojos. Para su descontento pues no había disposición de actores o de especialistas pues con ese cabello de tono rojizo o anaranjado. Uno de estos esbirros de Cochran está interpretado por el especialista y doble de acción Dick Warlock, que posiblemente pues no suene, pero mencionar que Warlock hizo de doble, era el doble habitual de Kurt Russell, dobló en
1997, Rescate en Nueva York, y también fue el encargado de ponerse debajo de la máscara del Michael Myers en Halloween 2, aquí titulada como Sanguinario. Por cierto, Halloween 2 fue una película que Wallace rechazó dirigir. Y estos esbirros de Coach Run tienen pues una pequeña particularidad, ¿no? Básicamente que son robots. Unos robots incansables, implacables, supongo que inspirados en ese Jules Briner de Almas de Metal. Michael Myers también podría considerarse como un referente, ¿no? También es incansable e implacable. Y su sangre o sus líquidos internos tienen también esa particularidad de ser como anaranjados. Y esto tiene una razón de ser, y esa razón pues es el escueto presupuesto de $25.000 dedicado a los efectos especiales. Unos efectos que se encargaron al prestigioso Tom Burman de Burman Studio, que entre otras películas había participado en una muy recomendable que a mí también me gusta mucho, que se llama La invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman, remake de La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Recomendables las dos. En lo referente a las famosas máscaras de Silver Shamrock, comentar que fueron encargadas a Don Post Studios. La de la bruja y de la calavera eran exclusivas suyas, pero la de la calabaza fue diseñada personalmente por Tommy Lee Wallace. Y hay que recordar que Tommy Lee Wallace es, entre otras cosas, por supuesto, responsable de la apariencia de Michael Myers. O sea, suya fue la máscara, ¿no?, con la que Myers se cubre la cara. Esa máscara que no es otra que pues una careta del Capitán Kirk de Star Trek, tuneada para darle pues esa apariencia que todos conocemos de nuestro Boogeyman favorito. Una de las escenas más turbadoras de Halloween 3, el Día de la Bruja, es sin duda esa escena en la que Coach Run hace una prueba de letalidad de sus máscaras en las propias carnes, o mejor dicho, en la cabeza de un chavalín. Concretamente, la muerte del pequeño Buddy Cuffer, un chaval, la verdad es que bastante repelente donde los haya, y que supone pues la primera muerte de un menor en la franquicia de Halloween. No sabría decir si la primera muerte de un menor, explícitamente hablando, en el cine de terror en general, pero que es una escena pues un poco bastante heavy, ¿no? Y para la cual pues hizo uso de pues un molde que simulaban el torso y la cabeza de este chaval, y al que a través pues de un pequeño tubo iban metiéndole grillos en su interior hasta que reventase. Por cierto, muchos de estos grillos acabaron escapándose, provocando pues más de un problema al equipo técnico de la película. Y ya como curiosidad, señalar que esta máscara de calabaza aparece en un episodio del Coche Fantástico, concretamente en un episodio de su tercera temporada, titulado como Día de Difuntos, y además decir que es la máscara de Silver Shamrock porque podemos ver su logotipo. La factoría de Silver Shamrock, donde se fabrican estas máscaras tan mortales, tan letales, en realidad era una factoría de leche en polvo situada en la pequeña localidad del norte de California llamada Loleta, que curiosamente también fue localización para la película La niebla de John Carpenter. La voz femenina que anuncia el toque de queda a los habitantes de Santa Mira no es otra que la de, en versión original por supuesto, la actriz Jamie Lee Curtis, que bueno, rechazó aparecer en Halloween 3, pero tuvo este bonito gesto con sus compis. Para la banda sonora de Halloween 3, el Día de la Bruja, pues tenemos a la habitual colaboración de Carpenter con Alan Howard, una banda sonora con temas nuevos para la ocasión y que os invito a que escuchéis, y luego si podéis escuchar pues la banda sonora de la última temporada de Stranger Things y que saquéis vosotros las conclusiones. Popular en esta película es ese jingle pegadizo Happy Happy Halloween, Halloween, Halloween del spot publicitario de Silver Shamrock. Happy Happy Halloween, Silver Shamrock, que no es otro que una adaptación del tema London Bridge is Falling Down
que la propia Debra Hill pidió al estar la canción libre de derechos. No querían ningún tipo, bueno, no querían ni pagar ningún tipo de rollos posteriores con los derechos de la canción, y que Tommy Lee Wallace canturreó por encima, añadiéndole posteriormente a Alan Howard pues ese efecto de voz pitufada que podemos escuchar al final. Muy pegadizo, ¿eh? Y finalmente la película se estrenaría el 22 de octubre de 1982, el mismo fin de semana, curiosamente, que El Acorralado de Stallone, sin apenas campaña publicitaria y sin avisar al público, a los aficionados, a los fans de la saga Halloween, que se iban a encontrar con algo totalmente distinto y que no iban a ver a su hombre del saco favorito durante el metraje. Aunque esto no es totalmente cierto, puesto que podemos ver a Michael Myers en 2 ocasiones durante el transcurso de Halloween 3. Concretamente lo vemos en las televisiones que van apareciendo durante la peli. La primera de ellas es un spot publicitario que anuncia que la peli está programada para ser emitida durante la noche de Halloween, y la otra aparece con algún guiño de su banda sonora en esa escena en la que Cochran deja a Callis viéndola para que se entretenga antes de que se emita ese anuncio mortal que debería freírle el cerebro. La peli acabaría recaudando unos 14 millones de dólares, que cubrían sobradamente los escuetos 2,5 millones de presupuesto de la cinta, pero que se quedaban un poco cortos ante las expectativas tanto de sus responsables como de sus productores. De hecho, tanto Dino De Laurentiis como la Universal dejarían de lado la franquicia Halloween, cayendo otra vez en las manos del productor sirio Mustafa Akkad, que posteriormente traería a Michael Myers de nuevo, pero que eso es otra historia para otro videoclub weird. Todo ello consolidó Halloween 3 como un fracaso, e incluso también sus creadores, Debra Hill y John Carpenter, se desvincularon del personaje de la franquicia posterior. Una película que tuvo poca repercusión en su época, de hecho en nuestro país se estrenaría en VHS en formato doméstico, pero que con el tiempo se ha convertido en una cinta, en una peli de total culto con legiones de fans, entre los que yo me incluyo. Y es que el público pues esperaba otra entrega de Michael Myers, cuchillo en ristre, despachando a jovenzuelos con las hormonas alteradas, y no este experimento, no esto con lo que se encontraron, que quizá tampoco era demasiado distinto a lo precedente, ya que en lo que se refiere a su incómodo ritmo, a su atmósfera opresiva y a esa calma tensa, ¿no? A esa calma chicha que se ve interrumpida, ¿no? Que se ve asaltada por momentos, por impactos de sorpresa, no muy distinto a lo que habíamos visto en el Halloween precedente. Pues no es lo que el público quería. El público quería a Michael Myers, y en esta cinta pues no está Michael Myers, evidentemente. Así que la peli fue desapareciendo muy rápido de las carteleras americanas, e incluso pues el amigo Nigel Neal la vio, y después de verla pues la puso a parir, por supuesto, e incluso no volvió a trabajar nunca más para Hollywood. A mí personalmente Halloween 3 me enrolla mucho, es una película que me gusta. Estoy convencido de que si no tuviera el título, la palabra Halloween, pues no sé si hubiera sido un éxito, pero sí que hubiera tenido una trascendencia mayor. Si a vosotros os enrolla o no os enrolla, si la amáis o la odiáis, os invito a que en la caja de comentarios pues pongáis vuestras impresiones. Siempre es bueno saber la opinión de los demás. Y aquí nos quedamos, así que dadle un like si os ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Importante. Quiero dar las gracias a todos aquellos que seguís estos vídeos, a los que los comentáis, puesto que ese feedback es fundamental para motivar a un servidor a hacer más vídeos como este y seguir manteniendo vivo este videoclub weird, por lo que vuelvo a daros las gracias y espero que nos podamos ver pronto en un nuevo vídeo. Así que hasta la vista, weirdos.